Presentes hoy en el set de Frente a Frente, la abogada Luz Ernestina Mejía. ¿Qué tal, abogada? Muy contenta de estar siempre aquí con Entre Amigos. Fuerza esa mano derecha, mucha fuerza. Muy bien, me agrada tenerla aquí en el programa. Lo mismo que a Fernando Anduray. Fernando, bienvenido, buenos días. Gracias, Renato. La fuerza mía viene de Dios. Viene de Dios. Viene del Jesucristo, del Espíritu Santo en mi vida, y pido que el Espíritu Santo llene los corazones, los hogares hondureños, y a los cristianos. Sin orar no se puede tener un buen día. Póngase en las manos de Dios, que ahí está la oportunidad de tener un buen día. ¿Y la de Julio Navarro, amén, de dónde viene? Pues preguntémosle. ¿Del mismo Dios? Del mismo Dios. Del mismo Dios. Amén, qué bueno. Sí. Y Octavio Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo está, abogado? Mucho gusto. Puede saludarlo, Renato. Un gusto estar con distinguidos panelistas. Yo no sé, Julio, me da la impresión que la pregunta no te va a gustar mucho. O más que una pregunta, es una afirmación. Pero yo sé que no te darás por aludido, porque si algo debo decir yo de Julio Navarro es que es un hombre honesto. Así es. Es un hombre honesto. Dice. Así es. Sí, porque la pregunta... No apareció la pregunta todavía. No, ya apareció. Quiere decir que... No lo he leído. No te prejuicies, no te prejuicies. No, naturalmente. Es que mira, primero, cuando viene la abogada Ana Paola Hall el viernes a las 6 de la tarde aproximadamente y denuncia que la están amenazando de muerte y a su familia, yo venía escuchando por la radio esa conferencia de prensa y me causó profundo desasosiego. Me causó profundo desasosiego. No puede ser, digo, no puede ser. Porque afirmó de que hay algunas personas que están conspirando contra la democracia, palabras mayores, conspirar contra la democracia. Rogarle al Congreso Nacional de la República para que apruebe el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Y lo peor es que no solo esta vez nos ha sucedido en elecciones pasadas. Yo puedo estar equivocado con el enfoque. Puedo estar equivocado con el enfoque. Y si estoy equivocado, lo acepto. Pero algunas veces creo que no es ni para hacerle daño a los opositores, sino simplemente porque de la molotera vienen las compras directas. Y no solo pasa con los procesos electorales. Vienen todo tipo de situaciones que no se prestan a la total y plena transparencia. Yo sé que ese Consejo Nacional Electoral, Ana Paola y Cosette López llegaron, que Fernando, hace menos de un año o un año exactamente. Menos de un año. Septiembre menos de un año. Septiembre. Entonces, Cosette y... Sí, Ana Paola llegó. Ana Paola sí el nuevo tiene. Consejo Electoral. Sí. Entonces, Julio es el que mejor nos puede desentrañar esto, porque declaraciones como la de Ana Paola el viernes crean incertidumbre, aunque tenga toda la razón ella, porque se trata de su vida y la de su hija. Y la comparecencia que hizo fue motivada por sus preocupaciones. Alguna gente que quiere conspirar contra la democracia me está amenazando a muerte y a mi familia. Palabras mayúsculas, palabras mayores. Yo mismo, que tengo años de cubrir procesos electorales, me sentí, no sé si afligido, nervioso, preocupado, porque digo, no vale la pena que el país se encamine a una vorágine, a una orgía de sangre por los mismos problemas de siempre. Pero peor me sentí cuando digo yo, 4 años con presupuesto, con salarios, para que 5 meses antes estén como locos tratando de buscar la logística e implementar todas las herramientas para sacar los procesos electorales. No puede ser. Este es el tema, Julio, este es el tema. Interesante, Renato. Sí. Pero Fernando, Importante. abogada, Y preocupante. Luz Ernestina, y preocupante. Don Julio Navarro, Octavio Pineda, miren, yo creo que ninguno de nosotros nació antes de 1945, ¿verdad? Que todos somos posguerra aquí. Sí, Todos somos posguerra. Todos tenemos tres cuartos de siglo. Todos somos posguerra. Y Bueno. Muchacho, no, yo soy... O nacimos dentro de los 3 cuartos. Ah, eso sí. No, hay que Y vamos por el cuarto. Lucito. ¿cómo es que a última hora, y eso ha sucedido del retorno a la democracia, están viendo cómo arreglan el problema de los suministros y de las herramientas para hacer elecciones? Mira, esta vez, a 3 semanas buscando conectividad para 1.700 centros de votación. Uno no puede entender eso. Gracias, Renato. Yo quiero públicamente mi solidaridad con Ana Paola. Ana Paola es una gran profesional, Renato. Es una mujer extremadamente responsable en el cargo que ejerce. Lamentablemente las condiciones son difíciles en Honduras, porque cuando hay disputa del poder, cada quien ve las posibilidades y si no las encuentra, busca culpables en alguien. Pero yo soy de los que creo, Renato, que el proceso electoral primario
está garantizado, sumamente garantizado, aún con los problemas que se han tenido y que afortunadamente ya se resolvieron. ¿Por qué nosotros tenemos ese modelo de gestión en casi todas las instituciones? Que las cosas las venimos haciendo a último momento. Porque en los últimos años los procesos electorales les hemos puesto demasiada incertidumbre, demasiada forma de cambiar las leyes, modificarlas de acuerdo a las circunstancias. Antes del 2010, el único proceso electoral que tuvo incertidumbre fue el del 85. ¿Recuerda cuando se creó las elecciones, las dos elecciones primarias? Después no. Ha habido acuerdo, incluso en el tiempo del último gobierno, se llegaron a acuerdos de constituir nuevamente los organismos electorales con la participación de un tercer partido que no había sido protagonista en esos sistemas anteriormente, antes de 2010. Y una cosa, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no se preocupó de solventar ese problema de las 1.700 escuelas que no tienen conectividad, o por lo menos hacer las gestiones con los alcaldes, con el Congreso, con el mismo Ejecutivo? ¿Quién tiene mayor responsabilidad? Habría que determinarlo, pero al final la responsabilidad es institucional de todos los organismos involucrados. Exacto. El que da el dinero, el que gestiona y el que sabe cuál es el problema. Nosotros tenemos que movernos a un modelo, creo, Julio, parecido más al del IFE en México o el de Costa Rica, en donde los partidos políticos tienen representación, pero no son los que deciden. Porque, como él decía, los representantes de los partidos van a representar a los partidos, y a veces ni siquiera a los partidos, exacto, sino a los que se creen dueños de los partidos, que es peor todavía. Entonces, un modelo que sea más amplio, en el que no decidan realmente los políticos, porque los políticos, como decía Julio, van a ver sus intereses y por eso quizás están esas escuelas desconectadas, porque ahí es donde se hacen los fraudes, nos permitiría que se pudieran ir solventando estos problemas en el transcurso de 4 años y no ir corriendo, como dice Renato, a última hora a contratar empresas que también al final son cuestionadas, porque muchas de ellas tienen antecedentes que no son ni éticamente buenos ni profesionalmente buenos. Y ahí hay otro problema también, que es el sistema del software, ¿verdad? Una empresa está conectada y termina siendo contratada por el organismo electoral que queda amarrado porque tiene la licencia del software. Y es la única que tiene la licencia del software. Y yo creo que por ahí vienen un poco también las amenazas hacia Ana Paola Hall, que aquellos que se sintieron desmotivados, que se sintieron traicionados en su aspiración de manejar el sistema, reaccionan de esta manera porque saben que hay un elemento ahí, que es el software, que está conectado directamente a una sola empresa. Yo creo que la amenaza fue contra todos. Según yo escuché el viernes, la amenaza fue contra todos los consejeros, pero solo Ana Paola, cuando reaccionó con la hija, reacciona de esa manera, abogada. Era lo que iba a comentar, que esa amenaza tendría que ser contra todos, que es lo que uno se imagina si es fundamentalmente por las decisiones que han tomado. Y en ese aspecto yo quería decir que ellos tienen aliados naturales en los partidos políticos y en la sociedad civil organizada para transparentar todos los procesos. Me causó magnífica impresión escuchar a la abogada Cosette López la vez pasada explicar las razones por las cuales la ENAC, la impresora del Estado, por decirlo, no había calificado para imprimir papeletas. Eso exactamente tienen que hacerlos con todas. Yo me solidarizo con cualquier persona que sea objeto de violencia o de amenazas, porque no se puede trabajar aquí, pero específicamente contra estas mujeres que han demostrado valentía, que han demostrado compromiso con su trabajo y que han sido objeto de amenazas, como lo ha denunciado ella, o de preguntas impertinentes, como le hacen a Cosette muchas veces, y que han logrado una sinergia con el otro miembro, el abogado Ochoa, para trabajar en un Consejo Nacional Electoral que en lo personal a mí me crea confianza. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es fundamentalmente transparentar todos sus procesos y dar y solicitar el apoyo que requieren. A mí me considero que a 22 días de las elecciones todos los cuestionamientos que podamos hacer de lo que ha pasado son válidos de cara a procesos futuros, pero ahora nos tenemos que enfocar en que estas elecciones realmente sean creíbles, que ese fantasma, bueno, no es fantasma, es una realidad de la cultura del fraude electoral quede en el pasado, que todas las personas que sean electas lo sean y sean las que asuman los cargos, que ya no suceda lo que se ha apuntado aquí, que no son partidos políticos, sino personas interesadas de los que se creen dueños de partidos políticos, lo que determinen quiénes pueden o no llegar a los puestos públicos. O sea que nosotros tenemos que fortalecer lo que es ese apoyo al Consejo Nacional Electoral y que de cara al proceso general pues ya no hayan estos apuros, sino que todo pueda hacerse con claridad y creando todavía mayor confianza en la institución. Pero mi gran pregunta hoy, ¿por qué tenemos cada 4 años que estar en ese proceso mismo traumático? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué le ponemos incertidumbre? No, vamos a ver. El reclamo es
cada 4 años nos cuestan más las elecciones primarias y las elecciones generales. Y cada 4 años resulta traumático esta adjudicación. ¿Qué empresa va a transmitir los resultados electorales preliminares? ¿Qué hacemos para que haya conectividad en estos 5.000? Ahora son 7.200 centros de votación. Entonces uno dice, ¿será por lo que estaba diciendo Julio Navarro, que haya políticos que les interesa no tener ni energía ni conectividad en muchos centros, porque ahí es donde se materializan los fraudes? Pero igual podemos pensar, Renato, a más de Octavio, 4 años, cada 4 años se incrementa el presupuesto para estas elecciones primarias y generales. Sí. Oíme, hay un montón de gente que se beneficia de esta cantidad de correcto, dinero. correcto. Hay Adelante. gente que espera cada 4 años ese dinerito del Estado para Las hacer imprestas. elecciones, porque de eso vive esos 4 años. Y pueden amenazar a muerte si no le Claro. sale Pero, la Renato, tajadita. con respecto a lo de la conectividad que mencionaba Julio, eso se puede arreglar vía ley, hombre. Obligar a estas empresas. vía orden de Trump. Claro. Pero orden. Vaya, ese es mi reclamo, Julio. Julio, ¿qué estuvieron haciendo ustedes estos últimos 3 años para no haber ya allanado el camino? No se tiene el poder para eso. Es el Congreso el que Usted tiene ve que las hacerlo. telefónicas. el Congreso es el que tiene que hacerlo. Pero el Estilo espectro es Trump, nacional. estilo Trump. Oye, El lo que te espectro es digo, nacional. eso es fundamental lo que te acaba de decir Julio ahorita. No se tiene el poder para eso. El Consejo Nacional Electoral El Consejo está Nacional sometido entonces A lo que diga el poderes Congreso. externos, Al Congreso. A lo que no diga el solo el Congreso. Congreso. No. Porque quien pone los miembros del Consejo Nacional Electoral no es el Congreso, son los partidos Pero políticos. allá tienen diputados. Y Sí, correcto. ellos nombran técnicos internamente en el Consejo Nacional Electoral que se encargan de todo lo que es equipos de computación, gente muy software capaz. y todas esas cosas. Y gente muy capaz, pero amigos también de las empresas También que puede van a darse. ofertar. También puede darse. ¿verdad? Eso no se puede Entonces, descartar. Bueno, entonces empecemos. Yo creo, Renato, que la pregunta tiene un contexto demasiado amplio, porque el sistema electoral implica las leyes electorales, toda sí. la infraestructura electoral, La implica logística. también los procesos electorales. En realidad aquí deberíamos de estar hablando de este proceso electoral y no del sistema electoral. Los televidentes tienen razón con sus mensajes cuando hablan de que no se hizo una reforma. Sí, correcto. correcto. Pero eso ya es el pasado. Sí, sí. Ya es Sí, pasado. medidas que fortalecerían el proceso electoral. Sugerime, Pero entonces, la ley, sugiérame cambiar esa pregunta ya para que la gente opine. el problema, Ponerla más en el problema es positivo. de las actuales elecciones. ¿Cómo aseguramos Y el yo actual aquí quiero proceso decir- electoral? Así es, yo aquí ponerla quiero- más positiva. Yo aquí quiero Sí. decir algo y que Julio creo que lo he dicho un par de veces en otros programas. El proceso electoral es integral. No es las elecciones primarias y las elecciones generales después. El proceso electoral para renovación de autoridades políticas del uno Estado sirve para el empieza otro. con las elecciones primarias y las Correcto. internas de los partidos. Es uno solo. Pero aquí intencionalmente te manejan 2 presupuestos. El Consejo Nacional Electoral debería tener el presupuesto de todo el proceso electoral, De un solo. desde el primario hasta la general. Sí, de un solo. ¿Verdad? Pero nosotros ya empezamos, estamos a las puertas de ir a las elecciones y todavía no se han contratado las empresas auditoras. Correcto. Smartmatic está llenando de información los captahuellas o los lectores biométricos, metiéndole el Censo Nacional Electoral y los partidos políticos no saben ni cuál información. No saben cómo. No saben cómo van a llegar. Bueno, hay. Fernando, ¿tiene 8,000 representantes en hay informática? 8.700 captahuellas para los liberales, 8.700 para los nacionalistas y 8.700 para libre. 26.100 captahuellas que tiene que llenar con información del Censo Nacional Electoral para cada urna de cada partido. Es Smartmatic. Esa información no la pueden supervisar los partidos políticos porque Smartmatic todavía no ha dicho cómo la va a llenar, pero ya lo están haciendo. Este ¿Y quién la va a auditar? captahuellas, ese captahuellas con esa información va para la mesa electoral, va a la junta receptora de votos. Ahí va a llegar el elector y de ahí le van a decir, usted está en el renglón tal, entonces lo van a hacer votar y le van a registrar que votó. Y automáticamente, no sé cómo, el sistema lo corta para que no tenga posibilidad de votar en las otras mesas Así de es. los otros partidos. Así es. Eso implica ya un sistema de conectividad y un sistema de software que debe tener el captahuellas que los partidos políticos no saben quién lo está alimentando y cómo lo están alimentando. Eso lo alimenta el Entonces, registro, vos, el ¿por registro qué- te da todo ¿Por qué eso. es importante esto, Renato? Porque después de las elecciones, los 8.700 captahuellas del Partido Nacional tienen el censo interno del Partido Nacional. Quedan censados. Los 8.700 del Partido Liberal, el censo interno del Partido Liberal y los otros el censo interno del Libre. ¿Quién va a hacer algo o cómo van a manejar el censo interno sus partidos?
¿Van a vaciar la información de los captahuellas para entregarte a los partidos políticos o va a quedar en poder de quién en el Consejo Nacional Electoral para que en la elección general esos mismos captahuellas sean alimentados? ¿Lo van a actualizar la información o van a meterle nueva información? ¿Dónde van a vaciar la información de los captahuellas después de las primarias? ¿Quién la va a manejar? ¿Quién está auditando eso? ¿Cuál es la seguridad de los partidos de que su información interna no va a poder ser utilizada por Smartmatic o por técnicos del Consejo Nacional Electoral para poder manipular la estructuración de los listados electorales para las siguientes elecciones generales? No hay sistema de auditoría. Si tuvieras una empresa auditora que se hubiera contratado desde el primer día que se hizo la convocatoria, porque ustedes hicieron el cronograma de elecciones de acuerdo a la ley, desde ahí tuvieron que haber contratado y lanzado licitaciones para contratar las empresas auditoras, pero hoy no está contratada ninguna empresa auditora. De tal forma que Smartmatic se ha convertido en la reina del proceso electoral, te va a manejar el software del sistema de transmisión de resultados, te va a manejar el software de la captación o integración de la información del censo a los captahuellas, te va a manejar la transmisión de esa información supuestamente a las bases de datos del Consejo Nacional Electoral y te va a manejar el sistema de administración de resultados y de asignación de cargos por resultado a los partidos políticos. ¿Qué están haciendo los partidos políticos con eso? ¿Por qué no han protestado? No saben nada qué va a pasar. Yo le preguntaba al Partido Nacional, no saben. Al Partido Liberal no saben cómo va a manejar esas cosas. El tema es que si amarramos esto a la denuncia de la consejera Ana Paola Hall, te indica que hay cosas en el Consejo Nacional Electoral que no están bajo el control de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Particularmente la seguridad absoluta de cuáles son las rutas que recorren las informaciones técnicas del censo que van a ser incorporados a los captahuellas. Eso depende de técnicos y los miembros del Consejo Nacional Electoral no saben nada. Smartmatic se ha convertido en la dueña absoluta del proceso electoral, para este y para el que sigue, porque los 26.100 captahuellas no pueden ser manejados para la siguiente elección por otra empresa porque no tienen la tecnología. No tienen la para licencia manejarlos, tampoco. ¿verdad? Eso significa que tenés amarrado este proceso electoral a Smartmatic y tenés amarrado el proceso general. So pena de gastar otra cantidad. Se puede de enorme manipular dinero el resultado, se adquiriendo puede manipular el tecnología. censo. Renato, hay una- El eslabonazo que nos ha Y dado. Entonces, el problema de esto es que los partidos políticos para las elecciones generales no tienen la visión de cómo la información interna de su censo puede ser utilizado para alimentar los captahuellas de las generales y que les puedan movilizar a algunos electores o eliminárselos o colectar o cortárselos o pasarlos de una mesa a otra. Trasladarlos de El día de las elecciones vos siempre tenés grupos de gente que les dijeron en la publicación del Censo Nacional Electoral, en los medios se consulta, usted vota en la mesa número tal, en el renglón tal, en centro de votación tal. Pero el día de las elecciones llega y no está ahí. El 10% de cada mesa, o con el 10% del censo de cada partido que intencionalmente le puedan mover, no digo los miembros del Consejo Nacional Electoral, los técnicos que manejan eso. La misma empresa. O los técnicos de Smartmatic. Exacto. Porque ¿quién va a manejar el sistema? ¿Los técnicos de Smartmatic o los técnicos del Consejo Nacional Electoral? Los de Smartmatic. ¿Tienen los miembros, los técnicos del Consejo Nacional Electoral la capacidad tecnológica de manejar los equipos de Smartmatic? Tienen. ¿Ah? Bueno, entonces tienen capacidad Renato, de manipular. hay una gran verdad entonces que ha dicho tienen Fernando. capacidad de manipular la información que se va a incorporar. Hay una gran verdad que ha dicho Permítame. Fernando. Entonces, el día de las elecciones, cuando empieza a protestar un montón de gente porque no aparece en el listado de votación en que supuestamente debe estar, ya no puedes hacer nada. Y te dicen, no, pero solo es tal vez el 5%, el 8% o solo 10 personas de esa mesa. Pero si sumas 10 personas de 2.000 urnas, estás hablando de cantidades importantes de gente que no van a poder votar a favor de su partido porque quien introdujo la información su candidato en los captahuellas sabe que pertenecen a un partido específico para que no vote. Entonces, Smartmatic tiene un poder de decisión y los miembros del Consejo Nacional Electoral no tienen capacidad de auditar ahorita porque no han contratado empresas auditoras. Y los partidos políticos tampoco tienen empresas auditoras y los técnicos de los partidos políticos, por mucho que digan que tienen observadores y que están viendo ahí, no tienen autorización para entrar a los programas de los software y a los hardware que tiene el Consejo Nacional Electoral hasta la profundidad del manejo del Censo Nacional Electoral. ¿Eso por qué se produce? Por la falta de planificación. Es una debilidad institucional que tiene el Consejo Nacional Electoral. Entonces yo no quiero echarle tierra al proceso
Pero quiero demostrar que hay debilidades en eso. No se está haciendo la supervisión y no se está haciendo la auditoría. ¿A qué nos puede llevar eso? A pleitos como la amenaza contra la consejera Ana Paola Hall. Claro. Ellos están, los miembros del consejo probablemente están muy bien intencionados. No estoy diciendo que Están quieran amarrados. cumplir fraude ni nada. El Están problema amarrados. es que están en manos de técnicos, Renato. El problema es que el Consejo Nacional Electoral, sin tener supervisores y auditores que respalden sus acciones, se pusieron en manos de expertos internacionales de Smartmatic que vienen con una experiencia enorme de manejar elecciones en un montón de países, como Venezuela, en donde siempre gana el mismo. Como en Cuba. Entonces tenemos el problema de que para eliminar todas estas cosas, estas suspicacias, deberíamos tener los sistemas de auditoría. Sí, no los tenemos, pero ¿Quién- tú no, quién- tú no quién te los va a dejas- respaldar? Tú no te dejas con una gran incertidumbre. Lo hace Smartmatic. ver. Smartmatic lo que está tratando entonces es garantizar tener el mismo Renato, manejo en las le elecciones planteo lo que generales. tiene Es que ya razón lo- Fernando. es correcto. Ok, segundo. Correcto. O Ya lo tiene. un partido se puede beneficiar de esta práctica de Smartmatic, que conoce a fondo todo eso. Por supuesto que sí. El que esté en el poder. Por supuesto que sí. El partido que está en el poder es el que beneficia. Ve a Marlon Ochoa molesto por lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. ¿Has visto un comunista contento de que los demócratas estén manejando el proceso electoral? Hombre, Renato, mire, hay cosas que son evidentes, hombre. decía el compañero Octavio, ¿por qué tenemos que comprar software cada vez que hay elección? Hardware cada vez que hay elección. El resto de países de América Latina no lo hace. Es correcto. Porque los consejos tienen su propio software y su propio Es hardware. correcto. Es correcto. Así lo tienen. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué nosotros no lo tenemos? ¿Qué hizo Rixi en las elecciones pasadas? Dijo No, que habían montado un ¿por sistema qué no lo propio que tenemos nunca nosotros? funcionó. Por la desconfianza eterna Entre los que partidos. tenemos. Si ahorita se hace un software especial para el Consejo, van a decir favorece al partido de gobierno. Si lo hubieran hecho anteriormente, favorece al partido que salió. Nacional. Que solo tenés salió. que montar la Entonces, mire, auditoría, eso, hermano. Eso es lo que se ocupa en Honduras. Porque como hay una enorme desconfianza, entonces las cosas salen caras. Sí. ¿En qué tiene razón Fernando? Mire, por primera vez, y se usa la palabra esa, va a haber huella digital en primarias. Sí. En un aparato. Dato, usted va a llegar al centro electoral, que es la escuela López Arellano de la Kennedy. Ahí voto yo. Entonces ahí está Voy a Fernando. llegar a votar yo ahí. Entonces mire, Fernando va a llegar y va a haber 3 banderas. Primero va a ver para todos lados, a ver quién lo mira para dónde se va. Pero Fernando ya saben que se va, hay 3 banderas. En cada una de esas banderas hay 1000 electores. En el, En el listado de cada en el uno. biométrico. Hay 1000 electores. En el biométrico y en el cuadernillo de Claro, en el votación. cuadernillo. Entonces, mire, aquí está el biométrico que va para el Partido Nacional, tiene 1000. Aquí está el del Partido Liberal, tiene 1000. Aquí está el del Libre, tiene 1000. Correcto. Es el mismo número de urna, 2000. El mismo número de urna, 2000. Entonces, vengo yo, voy a votar y voto por Libre. Y entonces, pero después digo yo, me gustaría aparecer en las 3 censos. Y me voy para acá. Cuando me vaya para acá, estoy bloqueado. Estoy bloqueado, porque sí, no puedo. Estoy bloqueado, me voy para allá, estoy bloqueado. Y al revés. Pero en lo que tiene razón Fernando es, estos 8.600 biométricos de las urnas de Libre, ¿quién los va a ver? Correcto. Estos 8.000 del Partido Nacional, ¿quién los va a ver? Y estos 8.000 del Partido Liberal, ¿quién los va a ver? ¿Quién puede manipular la Y entonces- información o no, pero vaciarla? quítate lo de manipular. Ese es el interno de cada mire, partido. usted tiene un fenómeno que antes no se dio. Antes vos para sacar el censo tenías que irte a tus cuadernillos, ¿va? Sí, correcto. A sacar. El Partido Liberal fue el primero que sacó un censo cuando el profesor Pineda Ponce. Sí. Entonces, eso que dice Fernando no ha sucedido porque no había biométrico. Es correcto. Entonces, ahora, yo estoy de acuerdo con vos. ¿Se va a apoderar un partido de la información del otro y del otro? El sistema da para eso. Sí, sí lo da. El sistema da para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hay 3 representantes. Auditoría, controles, seguridad No, técnica, fíjate. que se debió No, haber Fernando, programado estamos desde el hablando principio. real. Ya lo que vos haces son proyecciones. Entonces, ¿qué debe hacer el Consejo? Debe tomar una decisión. Porque ahí están 3 representantes. Ahora, Renato, ¿quién maneja eso técnicamente? La Dirección de Informática del Consejo Nacional Electoral, que está formado por 3 representantes. Uno del Partido Liberal, Uno de cada partido. Y es Nacional. muy débil. Ellos son. Y es muy débil. Le voy a Aunque poner- vos digas que tienen mucha experiencia, no tienen la Le voy a capacidad de poner un programar y ejemplo. Le voy a anticipar el poner un proceso ejemplo. electoral un año antes de las elecciones, por yo ejemplo. voy a manejar un nombre, le voy a poner un ejemplo. Una de las personas más ilustres que mejor maneja todo eso es Gerardo Martínez. Y lo querían ¿Usted lo correr. conoce? Gerardo. Gerardo sabe todo eso,
O sea que no son personas que están ahí que las van a agarrar manos arriba, manos arriba. Pero que una empresa se queda con toda esa información. sí No hay se duda, puede no hay quedar. duda, Pero no hay él duda. le entra a la la- tecnología y a la los ley lo software dice. de Smartmatic Entonces, hasta mira, donde esa Smartmatic te lo preocupación que vos permite. tenés Ese es el de problema. qué información puede servir después Para manipularlo. manipular, torcer, yo creo que estamos a tiempo de prevenir. Y ya Estamos a tiempo de prevenir. estás a 20 días de las elecciones. No, eso hombre. es los biométricos. Y ya te están cargando los Eso biométricos, es lo- hombre. no, pero es que eso te lo están cargando general. Pero cuando salgas de la primaria, hay cargados 120 para este, 120 para este que son de tal partido. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Hay que A tomar mí me una parece decisión. que es muy buena la cosa que vos has En la elección aportado. pasada, Renato, Para que no haya... Pero la otra cosa que quiero decir, Renato. Mire, Renato. Las elecciones más disputadas, donde hay más codazo, más descalificación, Son las internas. son las primarias. Sí. Son las primarias. Porque después, mire, entre partidos no se codean. Ahora los partidos se codean entre ellos en la papeleta presidencial y Diputados. en la papeleta de alcaldes. Entonces, estas elecciones, como decís vos, deben ser muy bien vigiladas para que no haya víctimas en las papeletas electorales, principalmente de diputados. pero no tenemos contratada ninguna empresa auditora. Pero vos, Ni vos supervisora. ves, ¿qué es un auditor? Que el que Un está- auditor va a auditar lo que usted hace. Así es. Lo que usted Sí, hace. lo que estás haciendo. Lo que usted hace. Porque es- pero porque no es- es preventivo. No, es Un que, auditor es que no la preventivo. auditoría es antes, durante y después. Es correcto. Es correcto. La auditoría es para garantizar el resultado, no es para analizar el resultado. Entonces, nosotros vamos a contratar una empresa auditora. Vaya, por ejemplo, ahorita estamos con el problema viejo de la elección pasada. El software que va a manejar todo el transcurso de la información para dar resultados, para organizarlos, para asignar votos, para declarar ganadores, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién? Nos van a decir dentro de 5 días que hay que contratar una empresa para eso. O nos van a decir dentro de 5 días que es un sistema propio del Consejo Nacional Renato, por Electoral. eso usted va a ver O lo va a hacer Smartmatic. Tantas resistencias que hay al biométrico. O lo va a hacer. No. Porque está eso que No, plantea. yo no te estoy descalificando No, el yo no te biométrico. digo eso que vos, Te estoy diciendo sino que allá. debemos garantizar con medidas de seguridad el transcurso y el manejo de la información del Censo Nacional Electoral. Porque quien tenga poder para manejar esa información que van a tener los captahuellas esos y quien te los pueda programar, ese va a ser capaz de enviarte la información de la mesa electoral hasta el Consejo Nacional Electoral, y ese software del Consejo Nacional Electoral debe ser compatible con el de Smartmatic. Ese es el problema que tenemos. ¿Tiene control los miembros del Consejo Nacional Electoral sobre esas cosas? No, dependen de lo que digan los técnicos del Consejo Nacional Electoral y los técnicos de Smartmatic que les permitan Que son de los acceso partidos. hacia cierto nivel de información y manejo electrónico, de manejo técnico de sus propios equipos. Y después de las elecciones, ¿con qué vamos a quedar? Amarrados. Smartmatic tiene que manejar el próximo proceso. O vas a ir a comprar No. otro TREPS. Tendría que modificarlo. Y si no funciona el TREP, Borrarlo. y si Borrarlo. los equipos estos de conectividad Todavía puede hacer satelital algo. no son tan eficientes. Y el otro problema que tenemos, que no hemos visto con claridad, Renato, porque son medidas que tuvieron que haberse tomado en administración electoral del proceso. ¿Quiénes van a manejar la conexión satelital? El aparato de conexión satelital es un aparato técnico. Claro. Sí, claro. Hay que enseñarle a quien lo va a manejar. Sí. Correcto. ¿Cuántos vas a capacitar? 1 por cada centro electoral. Y Uno tenés por cada- ahorita, uno y por tenés cada- ahorita- ajá. Y tenés que manejarlos también en el control y en el manejo del captahuellas. Eso tiene No, un eso lo ha procedimiento. manejado cualquier otro. No cualquiera, no te equivoques. No es problema. Acordate que es un software que va a estar comunicado de 3 mesas y con el sistema central de envío de información Renato, a el Consejo Ahí Nacional hay un Electoral. elemento que no hemos tocado, que es el elemento humano. Por eso estaba refiriéndome a eso ahorita. van a haber custodios informáticos electorales, por primera vez también, uno por cada mesa. Y ahí es donde entra algo de lo que mencionaba alguno de los televidentes, y es el hecho de que al final la responsabilidad de quién va a estar en la mesa representando a los movimientos y después a los partidos es de los mismos partidos, son personas a las que hay que capacitar. Pero también se presenta el problema, Claro. por eso es que se propone ciudadanizar la mesa, porque muchas de esas personas que van a representar los movimientos de los partidos en la mesa, uno, no tienen la capacidad para hacerlo. ¿Les van a pagar? Dos, les son pagados. El que pague más, ¿verdad? Porque ese es otro elemento también. Se presenta el tema de la compra de conciencia pero en las mire, mesas. mire, y de los custodios que son los que van a transmitir. Tecnológicamente no puede cambiar el eso. acta, los custodios electorales van a transmitir el acta al Consejo Es Nacional correcto. Electoral. Los custodios son los que manejan el sistema de transmisión de resultados Exacto. de acuerdo Pero al no pueden procedimiento. cambiar eso. ¿Ah? No pueden cambiar. Ay. Vos dejas huellas y cambias.
Es positivo todo lo que han planteado aquí los compañeros sobre las amenazas que se ciernen sobre el proceso electoral de cara a directamente. Y de ahí es donde entonces tenemos que ver qué acciones se van a tomar para neutralizarlas, qué decisiones. La participación de los partidos políticos no se debe limitar al 1 o 2 técnicos que tiene, sino que tiene que ser mucho mayor. Y le reiterar lo que habíamos planteado inicialmente, que tienen que buscar sus aliados naturales, estos 3 consejeros, en los partidos políticos y en la sociedad civil organizada para que les ayuden a blindar este proceso. Las amenazas que reciben actualmente, esas van a ser neutralizadas con la mayor participación y con el mayor aval a sus decisiones. Es fundamental entonces que ese trabajo de cara a 20 días tenga que realizarse. Una amenaza real, un desafío que plantea es lo que acaba de decir el abogado Pineda, es que las personas que van a ir a actuar como informáticos a cada mesa para lograr utilizar adecuadamente el biométrico, no se tienen en todas las mesas, no se van a tener en todas las mesas. ¿Cómo neutralizar todas esas amenazas? Entonces, por una parte, la mayor participación en este pre-tiempo de que se lleve a cabo las elecciones, pero también y fundamentalmente para las próximas elecciones. Pero ahí ¿Cómo nos calificó la OEA los procesos electorales en Honduras? Volvemos a la pregunta Procesos original. democráticos de baja calidad. Técnicamente. Volvemos a la pregunta original de Renato. Y seguimos en realidad. Renato, Debimos aprovechar Renato, todos mire, estos 3 años para Renato, resolver eso. Me acaban de informar que ese problema que plantea Fernando, que es correcto, los 8.800 biométricos del Partido Liberal, Partido Nacional, los técnicos del Partido Nacional van a extraer La información. Los del Liberal también van a extraer la información para que eso no se dé. Y es una decisión que ya tomó el Consejo Nacional. Qué bien. Bueno, Qué bien. eso ya neutraliza esa amenaza, Entonces, positivo. mira, los Todos van a técnicos de tener la misma informática información. que tiene el Partido Nacional van a sacar toda la información. Van a vaciar el biométrico. Todos Entonces, van a la otra. disponer de Por la eso misma es información. que Muy quienes bien. deben de ponerse las pilas, Los partidos. los partidos que tienen. ¿Los van a su vaciar técnico de informativo. cada lector biométrico o lo van a vaciar de la base de datos del Consejo Nacional Electoral? No, la vas a vaciar del biométrico. Distinto. El Porque el biométrico. problema es garantizar que Smartmatic no pueda tocar esa información puede, Bob. antes de que le llegue a los partidos No puede, políticos no puede. y que tampoco el Consejo Nacional Electoral quede con una base del censo, una base No puede. informática del censo de cada partido, porque eso es propiedad exclusiva de cada partido político. Veo bien preocupado a Renato. No, yo insisto. A mí me parece Mira, que va saliendo luz. Yo creo que esto puede más bien ser positivo. Pero le en lo que aumentaron se la puede duda, cambiar. aumentaron la duda, ¿verdad? Y me dicen Claro. a mí también aquí que la empresa auditora se adjudica hoy o mañana. La auditora que debió haber empezado el día de la convocatoria de las elecciones. Auditar ¿Qué va a hacer la empresa preproceso. auditora contratada 20 días antes de las elecciones? Pues tiene que hacer. ya Tiene no están- capacidad. Sí, pero Ya Tiene no están que cargando hacer. los captahuellas. sí, pues, ya está el proceso en marcha. Pero ese es genérico, Bueno, Fernando. no, pero no funciona así, Julio. Y entonces, Porque el resultado después no lo podés garantizar. Pero aquí, Mayor participación me de los parece que partidos antes de ir a la políticos pausa, con sus Lo que hay que técnicos. pedir, dice, es una reunión de los movimientos de los partidos políticos con Claro, el mayor CNE participación. y la empresa para que les explique bien todo cómo va a funcionar y así disipar las dudas. Me parece Renato, Esto es el correcto. Smartmatic quedó de Esto es hacerle a los correcto. partidos políticos y a los movimientos una exposición de cómo va a funcionar el TREPS. No lo ha Y hecho. no lo han hecho. No lo ha hecho todavía. Y ya están llenando los captahuellas. ¿Tú Ya crees? están Aportar instalando más equipos. técnicos, ¿Tú crees aportar que es más justo para técnicos. Honduras, un país con una pésima imagen internacional, una sociedad dividida, Polarizada. polarizada y con serios problemas que la obligan a migrar, que metiéndole 2.000 millones de lempiras a este proceso a 20 días? Tengamos esta incertidumbre. Tengamos este Claro. debate. Entonces, por eso fue mi pregunta. Recuerde y que- estas cosas, si son permanentes como institución electoral, como consejo electoral, porque estas cosas no se van arreglando de otra manera, sino que esperamos el último momento. yo estoy de acuerdo con usted. Pero los calendarios se definieron el año antepasado, en agosto del 2023. Entonces hay Pero gente... todo eso va Mira, dependiendo de las decisiones que toma el organismo Entonces, político. hay No, gente... institucionalmente el Consejo, independientemente del color y del tiempo que tengan los miembros del Consejo Nacional Electoral, Fernando, el Consejo administrativamente vos conocés, debe vos tener conocés, una Fernando. infraestructura protectora Fernando, del proceso vos electoral. conoces. ¿Qué Y dice no la la ley, tiene. Fernando? ¿Qué dice la ley electoral? ¿En qué fecha el Consejo debe convocar a licitaciones? La ley lo dice, ve. La Como convocatoria, mínimo, pero la la convocatoria, preparación. Pero la la convocatoria. preparación. No, la preparación pero ya lo que le está. establece es un mínimo de tiempo. Pero te establece Puede una fecha. convocar, Ahora, puede ¿a partir convocar de meses cuándo antes. No puede tiene convocar? todas las herramientas el Consejo Electoral, ese es el problema también. Pero, Entonces volvemos a lo que decíamos. Hay fuerzas Externas. externas Como han al Consejo habido, Nacional como han Electoral. habido, correcto, Como han han habido habido. y está todavía Mira, esa amenaza ahí. espérame. Una vez yo vine a un programa de estos aquí, cuando señalé eso, me dijeron que yo estaba boicoteando el no, proceso mira, electoral. los Y tres no es consejeros, así. los tres consejeros electorales actuales
aquí la semana pasada denunciaron que hay gente que está conspirando Exacto. Eso es lo Pero eso lo peligroso. sabemos, Eso es lo claro. contra el peligroso. proceso. Claro, eso Contra es lo el proceso. peligroso. Ahora, yo le digo a Julio, mira, fuera de los secretarios de Estado, los que tienen iniciativa de ley, secretarios de Estado, El Consejo Diputados, Electoral también. ahí Consejo voy, Y la Electoral Corte en ahí Suprema. materia de voy, su competencia. Corte Suprema. En materia de su competencia. Si ustedes tienen iniciativa de ley, ¿por qué no han visto estos problemas? ¿Por qué no son capaces de decir, miren, la ley electoral nos dice que estos son los tiempos, pero creemos que para evitar estar a 20 días de un proceso electoral, tratando de solventar cosas elementales? La ley es buena, Renato, la ley está bien hecha, pero la intención política contamina el funcionamiento de la institución llamada Consejo Nacional Electoral. Este Consejo Nacional El Electoral, Consejo con no toda está su infraestructura contaminado. administrativa... ¿Vos crees que tu representante está contaminado? El departamento del Programa Estratégico de Desarrollo del CNE. ¿Quién es la presidenta del Consejo? está haciendo? Fernando. La ¿Dónde están presidenta los del Consejo, programas ¿quién es? de los próximos 5 años del Consejo Nacional Electoral en materia de funcionamiento administrativo y de protección del Sistema Nacional Electoral? No, están cada Fíjate, 20 días, Fernando. ahorita a 20 días de las elecciones contratando Ok. el sistema de auditoría de todo el proceso. No, hombre. Todos estos cuestionamientos deben servir para arreglar las cosas. Definitivamente, Sí, es mayor correcto. participación. Estamos bien, Lucita, hay que ponerse en términos positivos. Pa. No, yo creo positivo más bien lo que has venido a alertarnos. Me parece realmente que en base a eso debemos actuar. Nos asusta un poco, quizás sean suspicacias, algunas sin fundamento, pero hay que tomarlas Correcto. en serio y trabajar en base a ello. ¿Este es el mensaje que quieres enviar, Fernando? Bueno, por un lado, si funciona, Renato, Ya breve, bien resumido. por Ah, favor. ya estamos. si funciona el control biométrico y el TREPS, la tradicional inflación de resultados que hacen internamente los partidos políticos no se puede producir. Los partidos políticos van a tener que reflejar el resultado real de su votación. Entonces se acabó eso de que, pongámosle, se ponen de acuerdo los movimientos internos, pongámosle 300.000 sumémosle votos, 50 más. pongámosle 200.000. Entonces ahí vamos a ver, aquí van a haber partidos que van a salir con 200.000 votos, Renato. Yo creo, sí. Y van a haber otros que van a salir con 500.000 nada más y que el que más saque probablemente saque unos 600.000, 700.000 votos, porque creció el número de electores independientes. Y el otro tema es que estas empresas contratadas internacionales no traen técnicos internacionales, tal vez 1 o 2 solo a dirigir el proceso, pero todos los técnicos que contratan son nacionales, son hondureños y todos esos hondureños tienen su partido político. Y normalmente contratan técnicos probablemente recomendados de quien les viabilizó la contratación final de ellos. Esto implica que con gente hondureña y teniendo que subcontratar, porque estas empresas tienen que subcontratar Muy largo. algunos servicios, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la satelital tiene que subcontratar a Tigo, a Claro, o tiene que subcontratar otros servicios. ¿A quién van a contratar? ¿Quién está detrás de esas subcontrataciones? Hay muchas cosas que están en el camino y pues para este proceso electoral ya es poco lo que hay que hacer. Contraten hoy estas empresas auditoras y traten de salvar el proceso y la credibilidad. Abogada. Los desafíos han sido planteados hoy en este panel y definitivamente el Consejo Nacional Electoral tiene que atenderlos, buscar dotar de mayor credibilidad aún lo que es el proceso electoral, y esto solo se va a hacer con mayor participación de los partidos políticos, sus aliados naturales, de la sociedad civil organizada, las auditorías por una parte y mayor trabajo de técnicos de confianza de cada partido. Muchas gracias. Y quiero llamar la atención sobre algo. Ojalá se hubiera aprobado la ley contra la violencia contra la mujer, la violencia política. No se hizo, vemos estas consecuencias. Y en general toda la violencia la condenamos y específicamente en este caso la manifestada por Ana Paola Hall. Gracias, abogada. Julio. Las elecciones primarias del 9 de marzo están garantizadas. Hondureño que pertenece o simpatiza con un partido, vaya a voto y escoja los candidatos más idóneos que usted cree que le van a ayudar en las elecciones generales. Octavio. El mensaje final es para el ciudadano. Al final hay que tomar correctivos, pero la herramienta final la tiene el ciudadano. Hay que votar, hay que escoger para que no elijan otros. Muchas gracias. Votar masivamente.